Shalom Ubrajot para todos. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Una bendición estar hoy acá. Después de tanto tiempo, bueno, quería compartir con cada uno de ustedes una palabra especial en este día, una palabra de bendición que habla acerca de los 3 pasos para llegar a la promesa. A veces se suele hacer la pregunta acerca de las promesas del Eterno. Alguien me decía hace un tiempito atrás que Dios no hace promesas, Dios hace pactos. Bueno, hay que entender 2 cosas interesantísimas y 2 cosas puntuales. Si bien Dios hace pactos con el hombre, hizo pacto con Israel, hizo pacto con nosotros, los gentiles, y nos accedió a darnos una identidad en el Mesías, también Dios hace promesas, hay promesas. Si yo leo el libro de Éxodo, cuando el Eterno pone sobre Israel la Torá, cuando el Eterno pone sobre Israel la ley de Adonai, él mismo le dice a Israel, yo pongo hoy delante de ti tanto la bendición como la maldición. Entonces, si vos caminás en las cosas correctas, shalom a todos, ¿cómo están? Compartan este video porque va a ser interesante, vamos a dar oportunidad también a contestar preguntas de gente que no conozca lo que estamos hablando. El Eterno le dice que pone delante de nosotros la bendición y la maldición. Cada uno elige el camino que quiere. Si yo elijo la bendición, alcanzo ciertas promesas. Ahora, si yo elijo la maldición, acarreo sobre mi vida un montón de consecuencias que no son justamente promesas, ¿no? Pero las promesas siempre están vigentes. Dios siempre, Shalom, ¿cómo estás? Bendiciones. Dios siempre cuando nos da algo, nos hace una promesa. Siempre hay una promesa por delante. De hecho, el Mesías Yeshua dice, yo no los voy a dejar huérfanos. De hecho, dice, yo voy a estar con ustedes todos los días. Son promesas. Dios tiene promesas para nosotros. Ahora, no son las promesas como nos las han enseñado. Ese sentido errado o errático donde, por ejemplo, se dice que yo le tengo que reclamar las promesas a Dios. A Dios no se le reclama absolutamente nada. Yo no tengo el derecho legal para reclamar nada. Si bien yo estoy sentado con el Mesías en lugares celestiales, ese texto lo que refiere es que yo tengo una posición. Ahora, ¿cuál es esa posición que tengo en el Mesías en la cual estoy sentado en esos lugares celestiales? Bueno, esa posición es la posición de hijo. Cuando vos sos hijo, vos te convertís en un heredero. Cuando vos te convertís en un heredero, tenés ciertos beneficios. Ahora, esos beneficios acarrean también una responsabilidad, no una demanda. Nosotros no podemos demandarle al Eterno. Es como dice el profeta Jeremías, ¿no? El profeta Jeremías hace alusión a que cómo el barro va a exigirle al alfarero cómo quiere ser formado, ¿no? Nosotros no podemos exigir a aquel que sabe cómo tiene que formarnos, de qué manera nos tiene que formar. Y acá es donde entra toda esta cuestión de las promesas, cómo yo entro en las promesas. Lamentablemente, el sistema religioso y las teologías dispensacionalistas y toda esta cuestión errática que tiene que ver con la interpretación de la Escritura nos han hecho creer que yo tengo el derecho a las promesas. Yo no tengo el derecho a las promesas. A mí me es dado el derecho a entrar en una promesa. A mí me es dado el derecho a alcanzar una promesa. A mí me es dado el derecho a tener una oportunidad de bendición. Ahora, para que eso suceda, para que eso sea alcanzado, para que eso sea posible en mi vida, yo tengo que aprender a caminar en ciertos principios, principios que están estipulados dentro de la Escritura, principios que van más allá de lo que yo piense o de lo que yo crea, principios que están ligados a la palabra del Eterno. La palabra del Eterno a mí me promete que si yo camino de cierta manera, voy a alcanzar ciertas bendiciones. Ahora, las bendiciones se alcanzan de manera muy clara, según la Escritura, y es a través de la obediencia. Sin obediencia, yo no tengo acceso a ninguna promesa. Sin obediencia, yo no tengo acceso a ninguna de las bendiciones que Dios propone. Y otro tabú que tenemos que romper es que bendiciones que yo pueda tener siempre algo. Esta cuestión de que la bendición tiene que ver con lo que yo recibo ha hecho pensar a las personas, lamentablemente, en que Dios se convierte en una especie de supermercado
donde yo alcanzo o adquiero o tengo ciertas posibilidades, ¿no? Puedo meterme en ese gran supermercado que me ofrece Dios y poder tomar lo que a mí me conviene. Las bendiciones no tienen que ver con lo que a mí me conviene, las bendiciones tienen que ver con lo que a mí me persigue cuando obedezco. Repito, Éxodo es claro. Hoy pongo delante de ti la bendición y la maldición. Depende del camino que vos escojas, depende del camino que vos elijas. Shalom, ¿cómo están todos? Un abrazo grande. Compartan, acompáñenos a compartir este video. Saben que nos restringen la cuenta todo el tiempo y no nos permiten compartir. Yo tengo ciertas oportunidades de alcanzar la bendición si camino bajo esos principios establecidos. Ahora, esos principios, repito, no son cosas que me dan a mí el derecho de reclamarle al Eterno. Al Eterno no se le reclama, grábenselo. Esta teología de que hay que reclamar la bendición, de que yo tengo que exigirle que me lo dé porque tengo el derecho legal. Bueno, sepan entender esto, no tenés ningún derecho legal, ni vos ni yo. El derecho legal lo tiene el Mesías. Es Él el que nos dio el derecho legal. Él es el que tiene el derecho ahora de abrir esa posibilidad de que yo alcance esas bendiciones caminando en la obediencia por medio del Mesías. Pero derecho a yo reclamarle al Eterno, yo reclamarle a Dios, yo exigirle a Dios un derecho. ¿Desde cuándo y desde qué momento? Shalom, bendiciones a Perú también. ¿Desde cuándo yo tengo el derecho de reclamar? El derecho lo tiene el Mesías. El Mesías dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, el que a mí me da el derecho para yo ser heredero, para yo ser hijo, para yo estar bajo la bendición del Eterno, es el derecho que me otorga el Mesías. Yo estoy bajo su autoridad legal, por la cual comienzo a entender el camino de la perfección y de la obediencia que me da a mí la posibilidad de entrar en una bendición, de entrar en una promesa. Y como dice el apóstol Pablo, ahora que tengo al Mesías, ya no vivo como gentil, ya no soy gentil, sino que ahora soy alguien que tiene pacto, que tiene promesa, que tiene Dios en el mundo y que tiene la posibilidad de abrazar estas bendiciones. Mirá, te voy a buscar el texto porque a veces me preguntan dónde dice que nosotros no somos gentiles. Bueno, te lo voy a buscar. ¿Sí? Téngame paciencia. Porque gentil, la palabra gentil quiere decir pagano. ¿Sí? La palabra gentil quiere decir pagano. Vamos a ver Efesios capítulo 2. Mirá lo que dice Efesios capítulo 2 para que vos lo entiendas y te quede claro esto. Y te lo voy a leer en la versión que todos tienen. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, verso 11. Mirá lo que dice Efesios 2:11. Porque nosotros ya no somos gentiles. Ya no estamos alejados de la ciudadanía de Israel. Ya no estamos sin pacto. Ya no estamos sin promesa. Ya no estamos sin el beneficio de ser hijos, sino que ahora somos Israel. Miren lo que dice Efesios 2:11. Por tanto, acuérdense de que en otro tiempo, está diciendo, ahora que están en el Mesías, ya no son. En otro tiempo, o sea, el tiempo pasado, cuando estábamos alejados de Dios, cuando estábamos alejados del entendimiento de lo que es la vida en el Mesías, dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, o sea, lo que somos, vos y yo, gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha de carne. En aquel tiempo estaban sin Mesías, verso 12, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. Repito, estábamos ajenos a los pactos de la promesa. ¿Por qué? Porque éramos gentiles, porque no estábamos circuncidados en nuestra mente y en nuestro corazón, no había una limpieza espiritual en nuestra vida. Y dice, sigue diciendo, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Pero ahora en el Mesías Yeshua, vosotros que en otro tiempo, escuchen, vosotros que en otro tiempo, o sea, en el tiempo pasado, estabais alejados, habéis sido hechos cercanos. Fuimos hechos, tiempo presente, fuimos hechos cercanos por la sangre del Mesías, porque en él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas no está hablando de la ley del Eterno. Ahora te voy a explicar de qué está hablando. Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante el madero, para reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo, matando entre ellas las enemistades. Ahora, nosotros ya no somos gentiles, nosotros somos Israel. Pablo acá habla de una pared divisoria y habla de una ley de mandamientos expresados en ordenanzas. Quiero explicarte dos cosas para ir avanzando en la enseñanza de esta noche. La pared divisoria se refiere a que en los tiempos del Mesías en Jerusalén, en el templo, había una pared, ¿sí? Vos tenías en el templo que estaba en Jerusalén una pared donde se dividía el patio de los judíos con el patio de los gentiles. Había una pared divisoria con carteles en griego, en arameo y en hebreo que decían que ningún gentil podía pasar del patio de los gentiles al patio de los judíos. ¿Por qué? Porque estaría infringiendo una normativa no puesta por Dios, porque esa normativa no la puso Dios, sino que esa normativa fue puesta cuando reedifican el templo. Esa normativa fue puesta, ¿sí?, por un sistema religioso judío que decía o entendía que no se tenía que tener contacto con gentiles. Esa pared divisoria impedía que la gente entrara. Entonces, ¿por qué esa pared divisoria impedía? Porque lo mismo lo dice Pablo. Dice claramente, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Esa ley de mandamientos expresadas en ordenanzas son leyes y mandamientos de la ley oral, hoy conocida como Talmud. Esto que conocemos como el Talmud, que es algo que se utiliza dentro del judaísmo ortodoxo, son principios, preceptos, ordenanzas o interpretaciones rabínicas acerca de cosas expresadas en la Escritura. Estas cosas que están supuestamente entendidas de cierta manera son las mismas que el Mesías les echaba en cara a los fariseos cuando le decía, ustedes dicen, hay un mandamiento que dice que hay que diezmar cierta cosa, pero ustedes le agregaron al mandamiento que hay que diezmar de la menta, el eneldo y el comino, cosas que no están en la Torá. Esas cosas que agregaban los fariseos son esas leyes convertidas en estatutos y ordenanzas que nada tienen que ver con la Torá y que generaban una división entre judíos y gentiles, ¿no? Entre lo que se llamaban los goy o los goyim, los gentiles o los goy, los paganos. Entonces, cuando el Mesías viene, derriba esa pared divisoria y esa falta de pacto, esa falta de promesa que nosotros teníamos, hoy la alcanzamos por medio del Mesías. Entonces, de los dos pueblos hizo uno. Ya no hay un pueblo judío, ya no hay un pueblo gentil en el Mesías. Cuando vos aceptas el Mesías, sos un solo pueblo, sos Israel. Y en Israel está dada la promesa. Y de eso se trata el mensaje que quiero darte en este día y que si vos lo comprendés, lo cual no te va a llevar mucho tiempo, te va a dar la posibilidad a vos de comprender por qué sos Israel y por qué es importante ser Israel, por qué es importante estar unidos en ese pacto y en esa promesa por medio del Mesías. Y esto no se trata de que vos mañana te conviertas en un judío o que te pongas a hablar hebreo o que te pongas a vestirte como hebreo. Los que entendemos y sabemos de lo que estamos hablando, sabemos lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer según la Torá, ¿sí? Esto no es algo que se impone, es algo que se recibe, es algo que se aprende, es algo que se aplica y es algo que vamos entendiendo con el tiempo. Al fin de este mensaje
es que entiendas por qué vos entrás en una promesa. Del momento en que vos entrás en una promesa, vos adquirís esta ciudadanía. Ahora, ¿dónde comienza todo esto? ¿Dónde comienza esta promesa? Bueno, esta promesa empieza en alguien llamado Jacob. Jacob, el que conocemos, que está en Génesis, se termina llamando Israel, ¿sí? Termina teniendo el nombre que le da nombre a una nación, a esas 12 tribus que conforman Israel. Esas 12 tribus son las que reciben la promesa. Ahora, ¿cómo entró Jacob a esa promesa? ¿Cuáles fueron los pasos que llevaron para que Jacob alcance esa promesa? Yo quiero hablarte de algo maravilloso. Nosotros estamos celebrando en este tiempo una fiesta que es la fiesta de Sukkot, la fiesta de las cabañas, la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las enramadas. La misma fiesta que se estaba celebrando cuando nació nuestro Mesías Yeshua, por eso nuestro Mesías Yeshua nació en una suca, mal traducido como pesebre. Pesebre en realidad es una vasija de piedra donde se le pone el alimento y la sal a los animales del campo para que consuman. Tradujeron la palabra pesebre, que hablaba de un lugar donde se alimentaban los animales, como que se refería a un establo. Bueno, no es así. Yeshua nació en una suca, nació en una enramada, porque era la fiesta de Sukkot. Él nace en estas fechas, ¿sí? En estos meses, según nuestro calendario, ¿sí? Hay que trasladar el calendario hebreo al calendario gregoriano que tenemos hoy, entonces estaría naciendo en estos meses. Pero eso es otra enseñanza que si querés y si tenés ganas de hacerlo, nos podés mandar un mensajito y la vamos a dar para que todo el mundo la conozca. Entonces, Sukkot representa la enramada, la vivienda, el tabernáculo, el lugar donde vas a habitar. El pueblo de Israel cuando sale del desierto, de Egipto y sale al desierto, perdón, ellos habitan en sucas, habitan en tiendas, habitan en enramadas, habitan en ciertas construcciones que se llama suca, ¿sí? El tabernáculo de reunión que nosotros conocemos en el libro de Éxodo es también representativo de que Dios habitó en medio de su pueblo como habitó el pueblo, en una tienda, ¿sí? Miren qué interesante, Dios se pone al nivel del pueblo, Dios se acerca al pueblo, se hace uno con el pueblo, habita en medio del pueblo como el pueblo habitó en el desierto. Esto es muy interesante entenderlo, pero vuelvo a repetir, es para otra enseñanza y que lo puedas comprender. Ahora, ¿cómo llegamos nosotros a esa promesa? ¿Cómo se mete Jacob en esa promesa? Bueno, ahora lo vamos a estar viendo con algunos pasajes bíblicos que te los voy a dar para que los leas, así no se extiende mucho el vivo, pero quiero explicártelo para que lo comprendas. Jacob es llamado, se siente que tiene que salir, siente que tiene que retirarse, y en el medio del camino se encuentra con Elohim en un lugar llamado Betel, ¿sí? Él se encuentra en un lugar que es Bethel o Betel, como lo tradujeron, porque dice que allí vio a Dios. Ahora vamos a ir viendo cosa por cosa. Yo te voy adelantando, parafraseando. Luego de ahí se va a Sukkot. Sukkot era una ciudad, la ciudad se llamaba enramada o tabernáculo o cabaña, para que vos lo tengas bien claro. Era una ciudad que se llamaba Sukkot y de ahí pasó a Canaán. Canaán es la tierra de la promesa. O sea que Jacob, para alcanzar la promesa, tuvo que hacer 3 pasos importantes. Y ahora te voy a enseñar qué representa, según las Escrituras, cada uno de estos pasos que Jacob dio. Porque toda interpretación de la Torá, a nosotros nos lleva a comprender todo lo que sucede después, en lo que conocemos hoy, por una cuestión de aquellos que establecieron el canon bíblico, de separar Antiguo y Nuevo Testamento. Para vos comprender todo eso que pasa en el llamado Nuevo Testamento, tenés que comprender lo que pasa en la Torá, lo que pasa en las escrituras que utilizaba el apóstol Pablo, que utilizaba la iglesia primitiva, porque hasta el siglo IV no existía otra cosa más que la Tanaj, todo lo que conocemos como el Pentateuco en la traducción, los primeros 5 libros, los Nevín y los Ketuvim. O sea, los Nevín son los profetas, los Ketuvim, ¿sí?, son los escritos.
todo lo que conoces como Job, Salmos, Proverbios, Nehemías, Esdras, ¿sí? Todo eso entra en lo que son los libros. Aún el propio Daniel entra en los libros. Daniel no está metido dentro de los Nevín, que son los profetas. Está en lo que son los escritos. Pero vuelvo a repetir, son cosas que te voy a ir enseñando a medida que vamos a ir haciendo vivos para que lo comprendas. No quiero confundirte mucho ni quiero mezclarte, quiero que comprendas lo que vamos a hablar hoy. Entonces, Jacob sale, pasa por Betel, pasa por Sucot y luego termina entrando en Canaán. Luego, después de todo, él hizo 3 pasos fundamentales. 3 pasos que lo llevan a alcanzar una promesa, porque sobre él vino una promesa y que en él serán benditas todas las naciones de la tierra, o sea, todos los gentiles, todos los goim o los goyim, como le dicen, todos los goy, todos los gentiles van a ser benditos en él. Ahora, vamos a ir paso a paso. Jacob tiene un sueño en Betel. Dice Génesis 28 del 10 al 19, anotate el texto. Anotate el texto. Génesis 28 del 10 al 19. Vamos a ver que Jacob entra en un sueño y recibe en ese sueño una visión o para que se entienda y no se transgiverse como lo hacen hoy, lo que a él le sucede. Él sueña, él tiene en ese sueño un encuentro con Hashem y comienza a gestarse en Jacob algo. Pero presten mucha atención, porque Jacob se seguía llamando Jacob antes de entrar a Canaán. Escuchen y presten atención, porque acá es donde está el entendimiento de lo que vamos a leer. Dice este texto de Génesis 28, 10 al 19, dice: Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza, se acostó a dormir. Quédate con la palabra piedra, ¿sí? Quédate con esa palabra, déjala a un costadito o anotala y déjala ahí, porque es importante lo que vamos a hablar. Piedra. No tiene que ver con Pedro. Ojo, en realidad no es piedra la traducción, la palabra es roca, ¿sí? Jacob encuentra una roca y recuesta su cabeza. Acá hay un mensaje profético. Está escondido, ¿sí? Está ahí adentro, el mensaje está ahí adentro, en ese texto. Jacob encuentra una roca y reposa su cabeza. Guardate estas 2 palabras, roca y cabeza. Roca y cabeza. Déjalo un costadito que ahora vamos a volver. Dice que mientras dormía soñó una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. Presten atención, recuerden, roca, cabeza. El texto sigue diciendo, yo te lo voy a parafrasear, después léelo, es Génesis 28, 10 al 19. Dice que él, Jacob, luego de que tiene el sueño, unge la piedra. Sepárate esta otra palabra. Dice que echa aceite en la piedra. Echa aceite. Pone un costadito aceite. Y levanta en ese lugar un altar. Deja en el costadito la palabra altar. Entonces tenemos roca, cabeza, aceite, altar. Roca, cabeza, aceite, altar. Luego de eso, Jacob comienza su viaje. Y mientras comienza su viaje, en Génesis capítulo 33, escuchen esto, Génesis capítulo 33, verso 17, Génesis 33 y 17, y Génesis 34, 31, Génesis 34, 31, dice que Jacob fue a Sucot. Que Jacob fue a Sucot y edificó allí casa. Sepárate la palabra casa. Sucot. Separa Sucot y casa. Y construyó allí una casa para sí, escuchen, para sí,
para él, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, él llamó el nombre de aquel lugar Sucot. O sea, el que bautiza el nombre Sucot, con el nombre Sucot, a ese lugar es Jacob. ¿Por qué? Porque edificó cabañas para su ganado. Entonces, separa Sucot, ¿sí? Y edificó o casa. Seguimos. Luego de esto, sabemos que Jacob en Sucot empieza toda la historia con Labán. ¿Recuerdan, no? El tema con Labán, que esto, que lo otro, que dame una hija, que dame la otra, que dame esto, que dame lo otro, ¿no? Ahora, Jacob entra a Canaán, pero antes de entrar a Canaán, según Génesis 37 y Génesis 46, escuchen esto porque es fantástico. Génesis 37 habla de que Jacob, antes de entrar a Canaán, tuvo un encuentro fascinante. Tuvo un encuentro que le cambió la vida. Tuvo un encuentro que le cambió la vida. Ese encuentro que le cambia la vida es cuando él pelea con el ángel. ¿Recuerdan? Dice que él pelea con un varón de Dios y que él es golpeado en su muslo. Y él, aún con el dolor en el muslo, él comienza a aferrarse al ángel y le dice, bendíceme. Y cuando logra alcanzar la bendición, el ángel le dice, ya no te llamarás más Jacob, sino que te llamarás Israel. Porque en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, Génesis 37 y Génesis 46 me hablan de esto. Recordá, en este pasaje, separate la palabra lucha y Canaán. Lucha y Canaán. ¿Separaste todas las palabras? Ahora vamos a empezar con el mensaje. Hay 3 pasos que nosotros tenemos que dar para entrar en la promesa. 3 pasos fundamentales para que nosotros entendamos quiénes somos. Nosotros no somos una denominación evangélica, no somos una denominación cristiana, y quiero que entiendan que yo no estoy atacando denominaciones. Estoy hablando desde lo que voy a enseñar. No desde la susceptibilidad ni de la indirecta, me importa muy poco la indirecta, acá estamos aprendiendo. Saquémonos por un momento todo lo mal aprendido y empecemos a aprender las escrituras, porque ahí está el secreto de lo que sucede luego cuando viene nuestro Mesías. Si no entendemos esto, no vamos a entender de qué habla Pedro, no vamos a entender de qué habla el Mesías. Jacob, luego de que sucede lo que sucede con su hermano, que ya vamos a enseñar un día también a ver si fue realmente que Jacob, que se quiere decir el que suplanta, si realmente Jacob engañó, vamos a ver muy bien, porque la traducción está tan mal, en el original hebreo tradujeron tan mal al castellano que se malinterpreta lo que dice. Pero vamos puntualmente a esto. Jacob sale después de este suceso, después de lo que sucede, Jacob se termina saliendo, termina yéndose. Y Jacob pasó por un lugar que se llama Betel. Él lo bautiza como Betel porque ahí él vio a Dios, ahí él tuvo un encuentro con Dios, ahí él pudo ver la luz en su vida, algo se iluminó en su vida, algo cambió en su vida. Él pudo ver la escalera al cielo y pudo ver al Eterno sentado en su trono y que los ángeles subían y bajaban. Él tuvo una visión. Esa visión que él tuvo es una visión que va a cambiar su vida para siempre. El hecho de que Jacob, escuchen esto, el hecho de que Jacob pudiera ver los cielos abiertos, primero hay que entender el mensaje profético, cómo él logró ver los cielos abiertos. Hay una sola manera de ver los cielos abiertos. Hay una sola manera de entender de qué manera trabaja el Eterno. Y es cuando nosotros ponemos a disposición del Eterno y ponemos toda nuestra voluntad cimentada en la roca. Préstenme atención.
La Biblia dice que nosotros estamos parados sobre la roca que es el Mesías. Él es la roca, Él es la piedra de tropiezo, Él es la roca que hace caer. ¿Qué hace caer? Hace caer la ignorancia, hace caer la religiosidad, hace caer la mentira, hace caer todo lo que venga en contra de esa piedra. Él es una roca, es la piedra que desecharon los edificadores, o sea, la piedra que no aceptaron los religiosos, la piedra que no aprendieron a contemplar los religiosos. Es la piedra que los hizo tropezar, los hizo apartarse de esa verdad. Pero a nosotros nos fue dada esa piedra para fundamentar nuestra fe. Uno de los primeros pasos que nosotros tenemos que dar para alcanzar la promesa, para estar metidos en la promesa del Eterno, es aprender a poner toda nuestra voluntad a los pies del Mesías. Es poner toda nuestra voluntad, todos nuestros pensamientos, todas nuestras acciones y someter nuestra vida y cimentar nuestra vida en esa roca que es el Mesías. Porque nosotros que no teníamos pacto, nosotros que no teníamos promesa, hoy alcanzamos esa promesa y tenemos en Jacob un ejemplo de cuál es el primer paso que nosotros tenemos que dar. El primer paso para que haya una transformación total en nuestra vida, para que podamos cambiar nuestra mentalidad, para que podamos empezar a ser diferentes, es que nosotros basemos y por voluntad propia decidamos obedecer al Eterno, decidamos someternos bajo la autoridad de esa roca que es el Mesías. Y esa es la única forma de ver los cielos abiertos. Los cielos abiertos no los vemos por proclamar con nuestra boca o confesar positivamente. Nosotros nos vamos a ver los cielos abiertos, los Shamaim, como se dice en hebreo, nos vamos a ver los Shamaim abiertos sobre nosotros por confesar positivamente, por declarar como nos enseñaron, por estar repitiendo oraciones escritas por alguien como nos enseñaron. Nosotros vamos a ver los cielos abiertos cuando nosotros aprendamos a descansar y poner nuestra voluntad bajo o sobre la autoridad del Mesías. Cuando nos cimentemos sobre la autoridad del Mesías, cuando nosotros nos recostemos, o sea, cuando nosotros nos rindamos. Desde el momento que nosotros rendimos nuestra voluntad, desde el momento que nosotros descansamos de querer hacer lo que nos conviene para empezar a hacer lo que Dios quiere y Dios nos propone que hagamos, es la única manera de comenzar a caminar en cielos abiertos. No hay otra forma de ver los cielos abiertos. En este último tiempo todo el mundo te habla de visiones del cielo. Todo el mundo te dice que subió al cielo y estuvo tomando un café con Abraham. Todo el mundo te dice que bajó al infierno. Todo el mundo te habla de visiones y visiones y visiones. Eso no son cielos abiertos. Los cielos abiertos es cuando vos aprendés a poner toda tu voluntad sobre el Mesías, sobre la roca. Cuando yo recuesto mi voluntad sobre la roca, cuando yo pongo mi propia voluntad, mi propio deseo y mi propio sueño sometido sobre la roca, es la única manera de ver los cielos abiertos. No existe otra forma de que los cielos sean abiertos sobre mí. No hay otra manera que el Eterno me hable si yo no someto, si yo no descanso en el Mesías, si yo no entiendo cuál es el significado de descansar. Nos han propuesto de manera coacheada desde las plataformas y desde todo tipo de lugar a que yo tengo que pelear por mi sueño. Yo te voy a decir algo, Jacob no peleó por su sueño. Jacob peleó por la bendición. Jacob buscó la bendición. Ahora lo vamos a ver. Entonces dice que Jacob, cuando recuesta su cabeza, cuando afirma su voluntad, cuando descansa de todo lo que él venía trayendo encima, cuando aprendes a descansar de todo lo que arrastras, porque Jacob arrastraba la persecución, arrastraba el problema familiar, arrastraba la crisis que esto le desató en su familia, porque lo que Jacob hizo desató una crisis familiar, desató un conflicto familiar, desató una pelea con su propio hermano, desató una pelea en toda su familia, en todo su entorno. Entonces Jacob tiene que salir de ahí. Y cuando sale de ahí, Jacob seguía cargando ese peso. Y la única manera de que nosotros podamos tener los cielos abiertos es cuando aprendemos a descansar en el Mesías, cuando aprendemos a depositar nuestra confianza en Él, cuando nos rendimos a esa roca, cuando ponemos la cabeza en esa roca y cuando hacemos de esa roca algo que hizo Jacob. Porque dice que Jacob en esa roca tiró aceite
y levantó esa roca como un altar, la ungió, la puso como un altar, como un memorial. Cuando nosotros empezamos a tener al Mesías como memorial, cuando nosotros empezamos a tener al Mesías como altar, empezamos a transitar los caminos de los cielos abiertos. No hay otra manera de tener los cielos abiertos, no hay otra manera de alcanzar la esperanza para nuestra vida. No hay otra forma de sacarnos el peso de todo lo que hayamos hecho mal, de todas las cosas que hayamos hecho equivocados. No hay otra forma de sacarnos ese peso que traemos por los conflictos que están a nuestro alrededor, por las cosas que se gestan a nuestro alrededor. Entonces, el primer paso para que los cielos sean abiertos, el primer paso para entrar en la promesa, es que yo repose sobre el Mesías. Que yo haga de ese Mesías mi lugar de confianza. Que yo haga de la roca que es el Mesías mi altar. Que yo haga de la roca que es el Mesías ese encuentro que me va a permitir ver los cielos abiertos. El segundo paso es que Jacob entra a un lugar, a una tierra a la que él bautiza como Sucot. Sucot quiere decir cabaña, como te dije, tabernáculo, enramada. El Sucot es el lugar donde vos vas a habitar. Y dice que Jacob, como leímos, o como vas a leer en los textos que se pasé, en Génesis 33, 17 y Génesis 34, 31, dice que Jacob hizo cabañas y Jacob habitó en Sucot. Cuando vos aprendés a caminar en los cielos abiertos, vos aprendés a tener un lugar propio. Escuchá esto porque es interesante. Vos vas a aprender a tener un lugar propio. Vas a sentirte identificado, vas a echar raíces. Escuchá esto porque es importante. Vas a echar raíces. Vas a echar raíces. Vas a querer establecerte. Cuando yo aprendo a poner mi voluntad, a someter mi vida al Mesías, se comienzan a abrir los cielos y comienzo a tener identidad propia y comienzo a establecerme, comienzo a tener firmeza. Establecerse es tener firmeza. De echar raíces es tener firmeza. Cuando yo echo raíces puedo madurar. Los que conocemos de plantas y los que nos gustan mucho el tema de las plantas, a mí me gusta mucho, tengo un montón de plantas, hago un montón de plantas de todo tipo. Es mi, ¿cómo es que se dice? Es mi hobby, por ahora, uno nuevo. Todos los años añado algún hobby nuevo. Cuando vos empezás a hacer una planta, vos a la planta le tenés que dar un tiempo en esa tierra, o en ese sustrato, o en ese enraizador en el que lo pones para que eche raíces. Porque si la planta no echa raíces, cuando vos lo traslades a su hogar definitivo, esa planta, si no tiene las raíces apropiadas, no va a crecer. No va a abundar, no va a dar fruto. Cuando vos trasplantás un árbol de cítrico, por ejemplo, o un árbol que da frutos, como por ejemplo un ciruelo, un manzano o lo que sea, vos tenés que dejarlo que enraíce bien. La gente que echa raíces es la gente que aprende a no estar saltando de cosa en cosa, de doctrina en doctrina, de profecía en profecía. No está por la vida saltando de acá para allá, saltando de acá para allá. La gente que no produce raíces es como la semilla que cae entre piedras. ¿Recuerdan la parábola? La semilla que cae entre piedras no echa raíces. O sea, echa raíces, pero sus raíces quedan por afuera. O sea, no profundizan, no se asientan, no se afirman. Por eso hay tanta gente inconstante en el Evangelio. Tanta gente que le está buscando siempre el pero a todo. A todo le encuentra un error. A todo le encuentra un problema. A todo le encuentra una dificultad. Siempre, vení bien, pero siempre hay un pero en el medio.
Siempre hay una excusa en el medio. Siempre hay una cuestión en el medio. Siempre le buscamos la vuelta para justificar por qué reaccionamos como reaccionamos, por qué somos como somos. ¿Por qué? Porque no hay raíces. No hay solidez. No hay solidez emocional, no hay solidez mental, no hay solidez en lo espiritual. Porque estamos todo el tiempo buscando la piedrita. Estamos todo el tiempo buscando el efectito. No. La única manera de que yo pueda estar sólido y yo pueda echar raíces y pueda crecer es cuando yo me establezco. Necesitamos establecernos. De una vez por todas tenemos que tener firmeza. Vos no podés andar por la vida escuchando todo lo que te tiran en la mesa, comiendo cualquier comida que te tiran en la mesa. Vos tenés que aprender a evaluar lo que consumís, qué escuchás, a quién escuchás. Hoy hay un abanico grande dentro de las redes sociales. Y yo te voy a decir algo, las redes sociales no te van a sustentar ni alimentar tu vida espiritual. Lo que a vos te va a sustentar y alimentar tu vida espiritual es el Eterno, es tu relación constante con el Eterno, es tu relación constante con el Mesías Yeshua, es tu relación constante con el Espíritu de Santidad, es tu relación constante con la Escritura. Hay gente que es adicta a las redes sociales buscando a alguien que le diga lo que quieren escuchar. Hay gente que se adicta a los grandes movimientos, a los grandes congresos, a las grandes manifestaciones donde traen 78 profetas, donde están 800 apóstoles, donde la cartelera más iluminada es la que más gana. Y la gente no echa raíces porque no tiene fundamento, porque no tiene sustento. Porque su fe no se basa en la experiencia con el Eterno, se basa en lo que alguien le diga que el Eterno dice, en lo que alguien le diga que el Eterno va a hacer, en lo que alguien le diga o le enseñe por lo que él interpreta. No hay sustento, no hay solidez, no tienen base. Por eso es que no pueden asentarse. Fíjate. Salió de la tierra donde estaba, encuentra al Eterno, la escalera, se le abren los cielos y de ahí se establece. Una vez que los cielos se abrieron, Jacob dijo, yo me tengo que establecer, yo tengo que tener raíces, yo tengo que tener base sólida. Dejen de perseguir mantos porque los mantos son mentiras. Y lo tengo que decir y perdónenme. Todos te regalan el manto ahora. Recoge el manto. Honra el manto. Te tiro el manto. Comprá el manto. Regalá el manto. Hoy son todos mantos. Y la gente busca mantos. En ninguna parte de la Escritura habla de mantos. ¿Cómo no? Elías. Pero tenés que entender el contexto. Por no entender el contexto, estamos como estamos. Porque no tenés raíces. Entonces te crees todo lo que te dicen. ¿Vos de verdad creés que si yo agarro mi talit, el que tengo guardado, y que no uso de souvenir arriba a los hombros como lo usan todos, porque hoy andan todos con el talit puesto, no guardan la Torá, no guardan los mandamientos, no guardan la fiesta del Eterno, pero se ponen el talit para hacerse los profetas fatales, se ponen el talit para decir que tienen el manto profético y apostólico. El talit no es un manto profético y apostólico. El talit no es un manto para tener colgado en el cuello. El talit no es un manto para usar en el mantel. El talit está en el libro de Levítico y dice que es para que nosotros nos cubramos ante el Eterno para tener respeto por Él. Entonces ven a uno con un talit y salen todos corriendo. ¡Ay! Profeta, porque tiene el talit. Sí, la unción de la harina. ¿No? Tiene talit. Corramos detrás del que tiene el manto. Entonces te dicen, yo te suelto mi manto. Yo no quiero el manto de nadie. Yo tengo un solo manto. La cobertura del Eterno. Él me cubre. Él es mi manto.
Él es mi manto. Yo estoy bajo la sombra de sus alas, en la cual habito seguro. Ahí es donde yo estoy seguro. Bajo su manto. O lo ves al Mesías diciendo, te transfiero el manto. El primero que agarra mi manto es el mejor de los apóstoles. A ver, muchachos. No sucedió. ¿Lo escuchaste a Pablo diciendo, Timoteo, te transfiero el manto? No, a Pablo le dijo a Timoteo, lo que aprendiste de mí, esto habla y enseña. Lo que aprendiste de mí, esto manda y enseña. Vos necesitas coberturas, vos necesitas mentoreo. No hay solidez porque no hay mentoreo. No hay raíces, nadie edifica, nadie está firme porque rechazan el mentoreo. El Mesías habló de mentores, no habló de cobertores, no habló de hombres frazadas que andan cubriendo a todo el mundo. No habla del hombre acolchado que anda tapando gente. Habló de mentoreo, discipulado. Hagan discípulos, mentoren, guíen, enseñen, edifiquen, establezcan, afirmen, envíen. Esas son las palabras del Mesías, no hay otro. Entonces yo le creo lo que el Mesías dice, yo no le creo lo que un hombre me dice. Si supieran el significado de cuando Pablo le dice hijo Timoteo, a qué se representa, dejarían de llamar a la gente hijos espirituales. No existen los hijos espirituales, en ninguna parte de la Biblia. Los que estudian con nosotros los martes y jueves ya aprendieron qué es, a qué se refiere Pablo. Entonces, ¿cómo vos querés tener una promesa? ¿Cómo vos querés entrar a la promesa si no tenés raíces? No edificaste tu casa. Fíjate que el Mesías habla en la parábola del hombre que edifica su casa sobre la piedra. Recuerden la palabra piedra, ¿se acuerdan? Roca. Dice, el hombre prudente y sabio es el que edifica su casa sobre la roca. Vinieron vientos, pruebas, vinieron situaciones y nada destruyó su casa. ¿Por qué? Porque estaba cimentado, tenía raíces, tenía cimientos. Echar raíces de una vez por todas, madurar. ¿Cómo querés dar fruto? ¿Cómo querés dar fruto si no echas raíces? Hacé la prueba. Agarrá un árbol que dé frutos, cualquier tipo de frutos, y dejá media raíz afuera y media raíz adentro de la tierra. Y decime si te da fruto. En menos de 4 días esa planta está seca porque no tiene firmeza, porque no tiene de dónde sustentarse, porque no está claramente firme. Entonces, lo primero es que se te abran los cielos, poniendo tu vida, sometiendo tu vida y descansando tu vida en el Mesías, que es la roca. El segundo paso es aprender a echar raíces, aprender a edificarte, aprender a estar sólido, aprender a tener bases, a dejar de depender de cuánto hombre anda por ahí dando vueltas para que te meta la mano en la cabeza. Y no estoy diciendo que no te congregues porque nosotros tenemos congregación. Te estoy diciendo que te fijes lo que escuchás. ¿A quién escuchás? Dejá de creerle a todo el mundo. No todo el que habla en hebreo, no todo el que te habla de Jesús y no todo el que te habla de Biblia viene de parte del Eterno. Porque en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, y yo le diré, nunca los conocí. Anomos, infractores de la Torá. Esa es la palabra, anomos, buscala en griego, es anomos, infractores de la Torá. Ustedes infringen la Torá, ustedes infringen el mandamiento. Entonces, de eso se trata. Cielos abiertos. El segundo paso para la promesa es echar raíces, tener solidez, tener madurez para poder tener fruto. Si yo no tengo madurez, nunca voy a echar fruto.
si yo no tengo raíces fuertes, si yo no soy alimentado, dice Pablo, ustedes fueron puestos en el olivo natural para que se alimenten de la savia, que es la Torá. Y esa savia se alimenta de la raíz. ¿Cuál es la raíz? El Mesías, la raíz de David. Entonces, cuando ustedes se alimenten de la verdadera raíz, ustedes van a estar firmes y van a ser otro árbol y van a dar fruto. Dice, generen fruto y que su fruto permanezca. Dice, todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Hoy no hay frutos, hoy hay emociones. Hoy no hay nadie que edifique, no hay nadie que tenga raíces, son muy pocos. Porque siempre le encuentran lo malo a todo, porque siempre critican todo, porque siempre están mirando, o porque siempre están esperanzados en que alguien le diga lo que Dios quiere. Hermano, vos tenés un libro que se llama Biblia. De Génesis a Apocalipsis tenés miles y miles de promesas, miles y miles de palabras, miles y miles de respuestas. Yo le escribí el otro día, alguien me preguntó, ¿usted cuándo ora? ¿Dios le responde rápido? Le digo, sí, todo el tiempo. Y me dice, ¿cómo hace? Leo la Biblia. Leo la Torá, leo las Escrituras, leo el Tanaj, leo el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, lo leo. Ahí están todas las respuestas. Dios nunca te va a dejar sin respuesta. Ahí está la respuesta. Estoy triste, ahí está la respuesta. Me va mal en las finanzas, ahí está la respuesta. Me va mal con mi familia, ahí está la respuesta. Me va mal en mi trabajo, ahí está la respuesta. Tenés el libro de las respuestas en tu mano, no necesitas que nadie te dé nada. Yo no necesito que alguien me diga así te dice el Señor. Yo con solamente abrir la Biblia, ahí me dice, escrito está. No necesito que alguien me diga, así dice el Señor. No, 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 no. Tengo una Biblia que dice, escrito está. Nadie me va a decir lo que dice. Yo sé que escrito está. Entonces, cielos abiertos, edificar, tener raíces. Y vamos al último, al tercer y último paso. Luego de que Jacob lucha con el ángel y Dios le cambia el nombre, él entra a una tierra. Él vuelve a la tierra de sus padres. ¿A dónde vuelve? Dice Génesis capítulo 37, después léelo todo. Génesis capítulo 37 y capítulo 46 hablan de que Jacob se quedó a vivir en Canaán. Canaán es la representación de la promesa. Cuando Israel sale de Egipto para ir ¿a dónde? A Canaán, a la tierra de sus padres. Esa era la tierra de la herencia. Canaán es la tierra de la promesa. Canaán es la tierra de la abundancia. No de la abundancia de riqueza, porque todos te hablan de abundancia y te hablan del billete, como si el billete fuera la abundancia. La abundancia es que vos tengas una vida espiritual plena, porque como prospera tu alma, prosperarán todas las demás cosas. Entonces, Canaán representa la promesa. Ahora, ese paso para alcanzar en la promesa, ese paso para estar en la promesa, es aprender a soltarse del viejo hombre y la vieja mujer. Porque Abraham, para poder quedarse en Canaán, primero se dejó vencer por Dios. Alguien me preguntó hace algunos días, ¿por qué vivo en un desierto permanente? ¿Por qué tengo tantas crisis emocionales? ¿Por qué me cuesta tanto recuperarme de lo que me afecta? ¿Por qué sufro tanto por esta cuestión? Porque nunca te rendiste. Porque hasta que vos no te rindas, vos no vas a alcanzar la promesa. Hasta que vos no te rindas, no vas a salir del desierto.
hasta que vos no dejes de querer manejar la situación, no vas a entrar nunca a la bendición. Jacob pelea con el ángel, Dios le cambia el nombre y él entra y vive en la promesa. Entonces, en vez de preguntarnos todo el tiempo por qué el desierto se hizo tan extenso, yo te voy a llevar a entender de dónde se hace extenso el desierto. El desierto se hace extenso cuando sos como Israel. ¿Cómo? Escuchá. Israel vagó y dio vuelta 40 años en el desierto. Israel, escuchá, Israel estaba a días de la tierra prometida. ¿Sabías eso? Solo tenían que caminar unos cuantos días y iban a entrar en la tierra prometida, ya estaba todo listo. Sin embargo, estuvieron 40 años dando vueltas. ¿Por qué Israel estuvo 40 años dando vueltas en el desierto? Porque nunca se rindió a obedecer literalmente al Eterno. Y te voy a poner 4 ejemplos que los vengo hablando todo el tiempo. Primer ejemplo, Dios los saca de Egipto y los saca con animales, con riquezas, porque si no, ¿de dónde sacaron todos los animales que sacrificaban en el altar, en el tabernáculo? Esos animales estaban con ellos. Habían salido, dice la Escritura, con riquezas, con animales, con mucho ganado y todo lo que era de Egipto. Se habían traído todos los animales. Sin embargo, ellos le pedían carne. Dios, misericordioso con su pueblo, les dio carne. Pero ellos, en vez de cocinar esa carne, dice que la comían casi cruda. No había necesidad de comerla cruda. Podrían haber comido muy bien. Pero en vez de obedecer, fueron detrás de su capricho. Tenían sed y pidieron agua. Y Dios le dio agua de una roca. Pero así todos se quejaron. Aún el propio Moshe no entra a la tierra prometida por lo mismo, por enojarse y por criticar la situación. Entonces, tu permanencia en el desierto va a depender de tu obediencia y va a depender de tu capacidad de dejar de criticar, de enojarte, de rebelarte y de no obedecer. En la medida que vos dejes de criticar, dejes de enojarte y dejes de ser desobediente, vos vas a entrar más rápido en la tierra prometida. Vos vas a entrar más rápido en la promesa. El tercer paso, después de que me encuentro con el Eterno, suelto mi vida, reposo en Él, pongo mi vida sobre la roca, me afirmo en el Mesías, se me abren los cielos, luego edifico, o sea, echo raíces, maduro, pongo cimientos, levanto un altar, levanto una casa permanente, tengo fidelidad, tengo firmeza. Y una vez que logro esa firmeza, rompo mi hombre interior, anulo mi hombre natural, me rindo al Eterno y entro a establecerme definitivamente bajo la tierra de la promesa, bajo el pacto, bajo la bendición, porque hoy pongo delante de ti el camino de la bendición. Si obedeces y escuchas atentamente la voz de Adonai tu Elohim, y dejás de andar en pos de dioses ajenos. Esos dioses ajenos, ¿saben cuáles son? Los hombres que endiosan un templo, endiosan un edificio, endiosan un manto, endiosan a un líder, endiosan a una denominación, endiosan una doctrina, endiosan, hasta los púlpitos endiosan. El día que dejé de andar detrás de todo eso y te pongas a entender las cosas que Adonai tu Elohim te habla, ese va a ser el día
que la bendición te alcance. Cuando te rindas realmente en tu desierto, cuando te tires abajo y rompas con tu capacidad y esa capacidad que tenemos de estar siempre buscando la excusa para justificar por qué nos enojamos, hasta que no hagamos eso, no vamos a entrar en Canaán. Si vos lees el capítulo 37 y los capítulos que vienen, es fascinante la historia de Jacob. Dejó de ser Jacob para convertirse en Israel, el padre de muchedumbres de gente, de ser el hombre de la bendición. Pero para poder entrar se tuvo que rendir. No queremos dejar los caprichitos, no queremos dejar lo mal aprendido, no queremos aprender más profundamente. Criticamos todo. Todo lo criticamos. Juzgamos antes de tiempo. Nos adelantamos a responder antes de escuchar. No nos rendimos, tenemos que rendirnos. Es algo maravilloso. Cuando yo leo Génesis 37, es extraordinario cómo comienza, porque ahí es donde comienza a gestarse toda la historia de José, ¿sí? De Génesis 37 al 40 y pico, es toda la historia de José, ¿no? Y todo el conflicto que ya conocimos. Pero para que la promesa se cumpla, para que la bendición llegue a mi vida, yo tengo que cumplir estos 3 pasos. Y si no escuchaste todo el mensaje, ponelo desde el principio y escúchalo, porque lo vas a comprender. Estas fechas tan particulares que son las fiestas del Eterno, a nosotros nos hacen profundizar cada vez más en la Escritura, porque nos tomamos el tiempo para profundizar en estas cosas. Y cuando hablaba con un hermano que le tengo un afecto enorme, Guillermo, que andaba por ahí, recién lo vi, él me habló me habló de Sucot, él me habló del texto de Jacob en Sucot. Y como que ahí se me desvoló la cabeza y se me despertó el entender esto. Los 3 pasos para la promesa. Edificarme en el Mesías, me abre los cielos. De ahí comienzo a echar raíces, comienzo a edificar una vida espiritual. Y cuando tengo edificada esa vida espiritual, ahí empiezo a entrar en la promesa. ¿Por qué? Porque comienzo a dejar el viejo hombre, porque comienzo a entender cómo tengo que caminar en la fe, porque comienzo a obedecer. Entonces la promesa está delante de mis ojos y yo vivo bajo la bendición del Todopoderoso. Son simples los pasos, no es tan difícil. El problema es que nos dan cosas muy superficiales, nos enseñan principios y llaves muy superficiales, muy que benefician al hombre que las dice, pero no que benefician nuestra vida espiritual. Las llaves del Eterno, las puertas que Él nos abre del conocimiento, vienen por profundizar en su palabra, vienen por ser mentoreados, no por estar bajo un manto. Discúlpenme, pero esto lo tengo que decir porque es la realidad. Hay mucha gente herida por esta cuestión. Nosotros le damos respaldo a mucha gente, pero yo no los pongo bajo mi manto. Mi manto, mi talit es mío. Lo lamento. Vos tenés que tener tu manto, vos tenés tu respaldo. Nosotros te damos un respaldo espiritual en el mentoreo para levantarte, pero vos estás bajo el manto del Eterno todos los días. Entonces ahí es donde está el secreto. El día que nosotros aprendamos y nos cambiamos el chip y aprendamos a que tenemos que ser mentoreados, que tenemos que buscar a alguien que nos mentoree y que nos lleve por el camino, ahí va a cambiar nuestra vida. Yo te lo puedo asegurar. Llevo 30 años de ministerio. 30 años de ministerio. Siempre me dejé mentorear. Siempre. Equivocado, con gente que me he equivocado. Bueno, no importa. Con esa gente aprendí lo que no tengo que volver a hacer. Pero siempre mentoreado. El mentoreo es la base
el desarrollo y el crecimiento. No lo digo yo, lo hizo el Mesías. Por no entender la Torá, muchos no entienden el sistema que aplicó el Mesías con sus discípulos. Piensan que eso nació ahí. No. Eso es una costumbre y una práctica permanente y está escrita en la Torá. Así que espero que este mensaje de esta noche te haya servido, esta enseñanza, la cual vamos a estar haciendo más seguido para que muchos puedan acceder a recibirla. Que el Eterno te bendiga y te guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Eterno tenga de ti misericordia y te dé su shalom, en el nombre de nuestro Mesías Yeshua, y que tengas un excelente fin de semana. Un abrazo grande, buenos saludos para aquellos que festejan el Día de la Madre, que el Eterno los complete, los sustente, les dé salud, y que toda enfermedad en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, sea arrancada de los cuerpos por su voluntad y según el designio de la voluntad de Adonai, si así Él quiere, para que puedan estar sanos y puedan estar libres. Que Adonai los bendiga, les mando un abrazo grande y nos vemos la próxima. Y si sos de Buenos Aires, te invitamos este domingo, no, el otro, a nuestra sede central. Shalom a todos